a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy nos encontramos a los pies de Gurung Mat Singhan, que es una de las montañas más altas y conocidas de Langkawi, junto con Gurung Raya, que tienen una historia en común, porque Langkawi, no lo hemos dicho aún, pero es una isla de leyendas. La historia en común de estas dos montañas es que antiguamente eran dos gigantes que eran muy amigos, pero un día se enfadaron en la boda de sus hijos y cogieron todos los utensilios que tenían cerca y se los lanzaron a la cabeza. Y por eso muchos de los sitios cercanos a la isla de Langkawi tienen nombre como cazuela de salsa, jarrón, cuenco de agua. Además, la leyenda cuenta que cuando acabaron de discutirse, hablaron y dijeron: oye, ¿por qué estamos tan enfadados? No pasa nada. Y se arrepintieron y se convirtieron en estas dos montañas que hay aquí en Langkawi. Y justo entre estas dos montañas hay una montaña que se llama Gurung Mat Sawat, que la pusieron ahí como mediador entre los dos amigos para que no volvieran a discutirse más. Bueno, y después de saber la leyenda de estas montañas, nos vamos a subir a la Sky Cap, que es un telecabinas, hasta arriba de todo de la montaña, y luego vamos a pasear por el Sky Bridge. Esperemos que tengamos suerte porque está un poco nublado, pero a ver si vemos algunas vistas. Nos vemos ahora. En tiempos de COVID hay muy poca gente. Hoy mismo estamos a domingo y cuando estuvimos aquí en marzo de 2020 tuvimos que hacer toda esta cola zigzag hasta llegar al Sky Cap. La cabina que te lleva hasta el puente colgante, y el trayecto dura unos 15 minutos. El precio para subir a esta atracción para turistas vale unos 85 ringgits, que incluye subir en teleférico, caminar por el puente colgante y luego visitar un museo 3D abajo. El Langkawi Sky Cap, que es el teleférico en el que estamos ahora, sube hasta 700 metros de altitud y se puede ver unas vistas panorámicas de casi toda la isla si hay buena visibilidad. Hoy mismo hay nubes, así que ya vamos a ver cómo va a estar. Y desde ahí arriba incluso se puede ver la costa de Tailandia, ya que estamos súper cerca. Muchos guías turísticos nos dicen que a veces se te cambia la señal de internet y en el móvil te sale que estás una hora antes, ya que Tailandia tiene una zona horaria diferente. Ahora mismo estamos dentro de una nube, no se ve absolutamente nada. Mirad, ahora nos va a pasar un kebab por aquí y no se ve nada. Así que nada, el chico de la entrada nos ha dicho: bueno, está un poco nublado. Yo diría que un poco bastante. Ahora llegamos. Bueno, como veis está completamente nublado. Ha sido un fail total. Tendremos que volver porque las vistas cuando fuimos en marzo eran espectaculares.
Bueno, una vez llegas arriba del todo, tienes estas vistas panorámicas que ahora mismo no tenemos, pero normalmente puedes estar un rato mirando las vistas panorámicas y ya luego tienes la opción de ir al Sky Bridge, que es esta plataforma colgante. Hay dos opciones de bajar hasta el Sky Bridge. La primera es con una especie de ascensor cremallera que tienes que pagar unos 10 ringgits, unos 2 euros adicionales, o también hay la opción de bajar hasta allí caminando, que solo básicamente son unos 100 metros de escaleras y no es nada exigente y todo el mundo lo puede hacer y que vale 0. A ver si adivináis qué opción hemos escogido. Pista. Estas son las vistas. ¿Os gustan? Espectacular. Son espectaculares. Bueno, estas vistas no están muy bien. Vamos a ver si podemos hacer algo. Ha cambiado completamente el tiempo, está haciendo sol, se puede ver Tailandia. Chicos, está saliendo el sol. Bien. Como os contaba, aquí tenéis el ascensor este que baja por aquí, baja todo esto por aquí, por ahí abajo, y ahí está la entrada del Sky Bridge. Pero tenéis la opción totalmente gratuita, que son estas escaleras de aquí, bajas por aquí, y por ahí sí que es verdad que es un poco empinado, pero se hace perfectamente. Como veis, hay una niña ahí que está bajando. La caminata, en cada rato os van poniendo cuánto falta en metros y en minutos hasta el Sky Bridge, pero ya os decimos que es muy fácil. Y aunque esté nublado, aquí en Malasia tienes que llevar agua, gorra y gafas de sol, imprescindible. Sí, porque aunque no lo parezca y ahora mismo está totalmente nublado, pero podemos notar que nos está dando el sol. Ah, y crema solar. Ha cambiado completamente el tiempo, está haciendo sol, se puede ver Tailandia y estamos ya en el puente colgante que mide 400 metros de largo y es uno de los más grandes de puentes colgantes que hay. Andrew sí pensaba que podría volar el dron desde un puente colgante, pero no es posible. Y última parada, después de bajar del Sky Bridge, vamos a entrar al Museo 3D, que está incluido en el precio. Bueno, estamos en el museo y estamos solos, no hay absolutamente nadie. La verdad es que con el COVID hay muy poco turismo, aún así nosotros fuimos los primeros en llegar a Langkawi, así que la gente aún está llegando, mucha gente aún no se ha decidido a hacer el viaje o puede que no estén
totalmente vacunados, que es uno de los requisitos que tienes que tener para poder viajar. Y nada, estamos completamente solos. Bueno, ya hemos visto el Sky Cap, el Sky Bridge, hemos visitado un poco el Museo 3D, que está bastante chulo. Si tenéis un momento, está incluido en el precio, así que nada, entrad y a ver, os hacéis un par de fotos y ya está. Esperemos que os haya gustado muchísimo, suscribiros al canal, dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.